55, versículo 22. Salmo muy conocido, paralelo con Mateo 11:28, con primera de Pedro 5:7. Dice así, Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Leámoslo todo juntos. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Tome su lugar, mi amado hermano, en esta tarde. La Biblia nos enseña con mucha claridad. Por eso una de las cosas que leímos de la palabra de Dios es acerca de la claridad de las Escrituras. Así que la Biblia nos enseña con mucha claridad que Dios, amados hermanos, es un Padre que se preocupa y se ocupa de sus hijos. Amén. Eso lo vemos en las Escrituras. Un Padre que se preocupa y se ocupa de sus hijos. Es más, tanto se ocupa Dios de ellos que los invita a traerle a Él sus cargas. Dijo Jesús, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El salmista también aprendió esto antes de que la segunda persona de la Trinidad se encarnara. David, por experiencia propia, sabía que Dios era un Dios que se ocupa de sus hijos, que se ocupa de sus siervos. Y tanto se ocupa Él que Él nos invita. Dice el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él. Dice, Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. El profeta Isaías dijo en su libro, en el capítulo 65, versículo 24, dice, antes que clamen, dice, responderé yo. Mientras aún hablen, yo habré oído. ¡Qué rapidez, mis amados hermanos! Esa es la rapidez de nuestro Dios. El Salmo 34:6, un texto también muy conocido, dice, Dios, este pobre clamó y le oyó Jehová. No solo eso, y lo libró de todas sus angustias. También ahí mismo, pero en el verso 17, dice que claman los justos y Jehová escucha y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y me gusta eso que dice en el 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ese es nuestro Dios, hermano. Y Cristo, hablándole a la audiencia de su tiempo, le dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice, porque los gentiles, dice el 32, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe, hermano, de qué necesidad ustedes y yo carecemos. Por eso Filipenses 4:6, hablando Pablo, dijo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y luego, por nada estéis afanosos. ¿Y qué hacemos nosotros, hermano? Demostramos confianza en Dios
en que Dios tiene la capacidad para ayudarnos en todo momento. Así que echando, hermano, significa poner algo sobre otra cosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Poner las cosas en el Señor y confiar en Él. Así que los cristianos debemos echar todas nuestras preocupaciones en cosas que nos preocupan. La enfermedad es una de ellas, la escasez, mis amados hermanos, cosas que nos preocupan, el descontento, el desánimo, la soledad, la depresión, la desesperanza, el sufrimiento. Nosotros todas esas cosas debemos echarlas al Señor. Pero no solo eso, debemos confiar que Él sabe lo que hace, hermano, en la vida de cada uno de sus hijos. ¿Qué hizo Ana cuando se presentó ante el Señor con ese corazón afligido por el hecho de que no podía tener hijos? ¿Qué fue lo que hizo? Dice que oró a Dios, estaba quebrantada, y el sacerdote pensaba que estaba ebria, no tuvo la capacidad de discernir el hombre de Dios, pero ella estaba afligida porque no tenía hijos. Pero dice que cuando terminó de orar, ella ya no estuvo más triste. ¿Qué hizo? Dejó su carga, su preocupación, quizás su amargura de espíritu. Ella la dejó en el Señor. ¿Y qué hizo? Confió en que Dios haría lo que mejor le pareciera a él. ¿Y qué hizo Dios? En su tiempo le dio un hijo, que fue el profeta Samuel. Pero ella confió en Dios. Dice el apóstol Pedro, ahí en su primera carta, capítulo 5, verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, como dice el canto que entonaba mi esposa, Él tiene cuidado de vosotros, Dios cuida de sus hijos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad, hermano, en la vida del cristiano es algo terrible. Por eso Cristo dijo en Mateo 6, no os afanéis por vuestra vida, no te afanes qué vas a comer, qué vas a vestir. Dice que Él sabe lo que tenéis necesidad. Ahora, eso no da alusión a que no da a entender a que nosotros vamos a estar pasivos esperando que todo caiga sobre el cielo. No, haremos lo que nos corresponde a nosotros. Pero aquí el énfasis es que eso no nos lleve a tener nuestros corazones atormentados por temor. Así que ansiedad es cuando somos distraídos, jalados en las direcciones, sin poder poner la vida en el Señor, cosas que nos distraen, mis amados hermanos. Porque la ansiedad tiene un efecto debilitante en nuestras vidas. Si había alguien que tenía que estar preocupado, que era el salmista, lo habían traicionado, era una persona que se sentía traicionada, pero él sabía que Dios se ocuparía de todas sus circunstancias. De todas sus circunstancias. La ansiedad tiene, hermano, tiene un efecto debilitante en nuestras vidas, porque nos quita la capacidad de poder confiar, meditar, poner nuestros pensamientos en orden, poner nuestra confianza en Dios. Si dudamos, es como si nosotros tomáramos las cargas, las preocupaciones y nosotros mismos tratáramos de resolverlas. Eso es dudar. Sabes que Dios no tiene la capacidad, no, mejor me la llevo. Eso no es confiar en Dios, hermano. Hacer eso es demostrar que no tenemos fe. Por lo tanto, el salmista, igual que Pedro, nos insta a que nosotros vaciemos, vertamos todo aquello que nos roba la paz, que nos roba el sueño, ir a donde Dios y decirle, Señor, esta es mi preocupación, este es mi temor, esta es mi ansiedad, Señor, ayúdame. El verbo echar significa, hermano, la acción de esforzarnos nosotros, es decir, tomar la iniciativa de arrojar
de las cosas que nos aflijan y ponerlas en Cristo. Tomar la iniciativa. Una vez que hayamos echado de nosotros toda nuestra ansiedad, todos nuestros temores sobre el Señor, sobre las preocupaciones, sabemos que Él se encargará de ellas, porque Él dice: Jehová te sustentará. Te sustentará. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la promesa de Dios, hermano, de que Él se preocupa por nosotros, es verdad. Es verdad. ¿Qué le dijo allá en Deuteronomio capítulo 31, verso 6 al pueblo? Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va, dice, contigo. No te dejará ni te desamparará. Hermano, ¿qué parte del desamparará no entendemos? No nos va a desamparar. Y el escritor a los Hebreos dijo en su tiempo y nos dice ahora: sean vuestras costumbres, tus hábitos, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, contentos, regocijados. Dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. El profeta Isaías, hablando a un pueblo que pensaba que Dios lo había abandonado, que Dios se había olvidado de ellos, Dios le dijo, hermano, y este texto también lo hace de una manera personal a nosotros que somos la iglesia. Dice: no temas. ¿Cuál es la razón por la cual no debemos temer? Ahí no dice: porque yo estoy contigo. Esa es la razón que Dios nos da para que no temamos. Dice: no desmayes. ¿Por qué no debemos de desmayar, hermano? Porque dice: yo soy tu Dios, el que nos da la fuerza y el esfuerzo. Y luego dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el verso 13 de Isaías 41:12 dice: porque yo Jehová, dice, porque yo Jehová, dice, soy tu Dios. Habla personalmente. Porque yo Jehová soy tu Dios, dice, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo te ayudo. Hermano, este trabajo de echar puede llegar a ser tan difícil que necesitamos usar, mis amados hermanos, dos cosas: la oración, no solo la oración, sino la fe. La oración y la fe. ¿Qué dijo Spurgeon? Me gusta esto que dijo Spurgeon. La oración le dice a Dios, ¿qué le dice? ¿Cuál es la preocupación? ¿Qué te aflige? Mira, Señor, ¿se acuerdan del profeta Isaías? Cuando Ezequías, el rey Ezequías les presentó al Señor las cartas de Rabsari, cómo había blasfemado contra el pueblo de Israel. Se les presentó al Señor. Mira, Señor, cómo ha blasfemado. Entonces, amado, dice Julio, la oración le dice a Dios cuál es la preocupación y le pide su ayuda. Ayúdame, Señor, en esto. Mientras que la fe, a su vez, cree que Dios puede hacerlo y lo hará. Lo hará, le ayudará. Así que la oración tiene la función de enviar la carta con el problema y la aflicción ante el Señor, ante el trono de la gracia, y abre todo su presupuesto, y después la fe exclama y le dice: yo creo que Dios cuida y que cuida de mí.
Yo creo en que Él me sacará de mi angustia y hará promover su propia gloria. Eso es lo que hace la oración y la fe. Eso es lo que hace cuando nosotros vertemos nuestra confianza en Dios. Cuando echamos nuestra carga en el Señor. Nuestra dependencia, hermano, y humildad se demuestra cuando usted y yo tenemos la habilidad de echar nuestra carga sobre el Señor. Cuando reconocemos que no somos autosuficientes. Cuando reconocemos, como dijo Josafat, en mí no hay fuerza contra esta grande multitud. Yo no puedo, Señor, con esta carga. Me supera. No sé qué hacer. Eso es lo que hace, hermano, nuestra dependencia y humildad ante el Señor. Echamos nuestra carga a Él. Por eso dijo Pedro en su primera carta, capítulo 5, pero en el verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Mira, reconócelo. Dice, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, cuando llegue el momento. Ahora, ¿qué significa, hermano, humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Dios? ¿Qué significa? Significa, hermano, que nos sujetemos a Dios de tal manera que pongamos toda nuestra confianza solamente en Él. Eso significa humillarnos delante de Él. Es decir, yo no puedo solo. Señor, yo no tengo la capacidad de resolver este conflicto. Está más allá de mi capacidad. Pero yo vengo ante ti reconociendo tu mano poderosa. Reconociendo tu autoridad. Como Cristo le dijo al centurión. El centurión más bien le dijo a Cristo, no hay necesidad de que vaya, Señor, allá. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Ese es el poder de la palabra de Dios, hermano. Entonces el humillarnos ante Dios es que nosotros nos sujetamos ante Él, poniendo nuestra confianza en que Él tiene la capacidad de ayudarnos. Debemos saber, hermano, que Dios cuida de nosotros y que quiere que nosotros dependamos completamente de Él. Que dependamos de Él. Que confiemos en su poderosa mano. Miren, este es el lenguaje del Antiguo Testamento. La mano del Señor. Y la mano del Señor fue. ¿Y qué significa eso? La mano del Señor describe el gobierno de Dios sobre Israel. Describe el gobierno, la autoridad sobre su pueblo. Dios mostró su mano poderosa a favor de Israel. ¿Cuándo? Cuando mandó todas las plagas a Egipto con el tal de que esa nación dejara ir a su pueblo. Dios de una manera poderosa también, mis amados, lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Cómo? Cuando Cristo efectuó los milagros, aquella mujer del flujo de sangre, aquel hijo de la viuda de Naín, dice que tocó el féretro y se levantó. Ahí vemos a Dios cuando aquel hombre extendió la mano dañada, seca, Cristo lo sanó. A los leprosos Cristo lo sanó, mostrando su mano de poder. Cuando Pedro estaba en la cárcel, que dice Hechos 12:5, custodiado por soldados, ¿qué hizo Dios? Mandó a su ángel, abrió la cárcel, mostrando su poder. Su poder. Eso es lo que significa cuando confiamos y nos sujetamos a la mano de Dios. El tiempo de nuestra exaltación, hermano, Dios lo establece. Dios lo establece. ¿Cuándo exaltó Dios a José? En el tiempo de Dios. Pero lo exaltó para su gloria, para la gloria de Dios. Dios nunca olvida de los suyos, hermano, a los suyos. Dios nunca olvida a sus hijos, sino que llegado el momento oportuno, Él los levanta y les da la victoria.
testarudez deben ser echadas al viento. Sería criminal el soñar con echarlas sobre Dios. No ores por ellas, excepto que Dios te redima de ellas, te libre de ellas. Deja que tus deseos estén dentro de un círculo pequeño y tus ansiedades serán reducidas de un vuelo. Dios tiene el poder. David, hermano, tenía esperanza y confianza. ¿Por qué? Porque él fue persuadido en que su destino no descansaba en las manos de hombres traicioneros. Por eso él podía echar su carga y preocupación ante Dios, porque su destino estaba en las manos de Dios. Dios aún era el Señor sobre todo. Esa era la confianza de David. Dios tenía la palabra final en cuanto a si el justo estaría siempre caído o no. Dios, no el hombre. Dios, no las circunstancias. Dios. Dijo Campbell Morgan, un escritor, el temor nos conduce al deseo de querer huir. ¿Quién le diera alas como de paloma? Huiría yo. Dice que Campbell Morgan, el temor nos conduce al deseo de querer huir. La furia solamente enfatiza la conciencia de que algo está mal. Solo la fe genera ánimo, porque genera confianza, genera esperanza de que Dios se encargará de nuestras situaciones. Echa sobre Jehová tu carga que traigas en esta tarde, porque la promesa es: Él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. En el día señalado por Dios, Él te levantará. Pero debemos aprender a confiar en Él. Amén. Póngase de pie.